Características de los aluches. Los aluches tienen una naturaleza dual, dado su origen tanto humano, los gémenes que lo crean, como divino, los dioses que les otorgan la vida. Por esta razón pueden afectarlos algunos elementos del mundo físico, como la luz del sol o los objetos pesados que pueden aplastarlos, aunque también tienen poderes. Si por más de un milenio cientos de familias mayas han solicitado a los gémenes la creación de estos duendes, se comprenderá que la posibilidad de llevar a cabo un censo de población de los aluches es absurda. Como la composición del barro con el que se crea una luz no es homogénea, hay diferencias en su carácter, poderes y longevidad. Algunos, quizá porque entre sus componentes predominó la materia prima de tortuga o de lagarto, viven muchísimos años y otros menos. Los aluches, a diferencia de otros duendes, no son intrínsecamente malévolos, pero algunas cosas los hacen enfurecer. Recordemos que se crean para cuidar un terreno, de ahí su fuerte sentido de territorialidad. La mayoría de los problemas que enfrentan los pobladores de la península de Yucatán ocurre cuando se invaden territorios de aluches. Aunque pueden tener una buena relación con su dueño, prefieren vivir alejados de los humanos, en lugares oscuros como ruinas, cenotes, cuevas o cavernas. Se sabe de algunos que son felices en la troje, pues así cuidan todo el tiempo el maíz que se les fue encomendado. Su predilección por la oscuridad se debe a que la exposición directa a la luz solar puede matarlos, pues el sol no participó en su creación. Cuando salen a caminar entre la milpa para vigilarla, se protegen de rayos solares, cubriéndose con las sombras de la maleza. Los aluches cambian la percepción de los sentidos humanos. Sus víctimas favoritas son los cazadores que no les piden permiso para adentrarse en los terrenos que cuidan. Las consecuencias de este descuido son mortales, pues le hacen creer al cazador que tiene en la mira un venado, cuando en realidad es otro cazador. Los jueces saben que esta es una jugarreta de los duendes, pero hasta ahora no se han logrado que comparezcan para declararse culpables por la muerte de ningún hombre. En teoría, un aluche es heredable. Cuando su dueño sabe que su muerte está cercana, debe elegir un heredero e ir a la milpa con él. Ahí le dirá a la luz que, cuando él muera, esa persona será su nuevo patrón. La dificultad estriba en que tiene que hacer pocos días antes de la muerte, pues de otro modo el aluche olvidará la indicación. Si el dueño muere sin avisarle quién será su nuevo propietario, el duende queda libre y se irá a vivir a la caverna de donde procede el barro con el que fue hecho, aunque también puede retirarse a cualquier cenote, gruta o ruina que sea de su agrado. Dado que es muy difícil saber con anticipación la fecha en la que uno morirá, la gran mayoría de los aluches quedan libres. Entre los aluches y los gémenes existe un vínculo especial, mientras el común de los mortales solo pueden hablarles a los aluches. Algunos sacerdotes son capaces de dialogar con ellos y verlos. Hay quien afirma que cuando los aluches se roban a un niño, se lo llevan a su casa y lo regresan muchos años después, convertido en gemen. Cuando se tiene que arreglar un problema con aluches, se necesita la presencia de un gemen. Los aluches pueden ser vistos de diferentes maneras en nuestra dimensión y en la sutil. Después de mucho tiempo de no estar activos o cuando no reciben alimentos por un periodo prolongado, pueden regresar a su forma primitiva de muñecos de barro. Eso no significa que estén muertos, pues su espíritu está vivo. Por eso, cuando alguien encuentra una luz de barro, tiene tres opciones: darle ofrendas, esperando obtener su ayuda; ignorarlo, cosa que a él no le gustará y comenzará a causar molestias; o romperlo, con lo cual la persona se liberará de sus exigencias. En la región maya nadie rompe una luz de barro al rede, pues aunque no se tiene reportes de que pueda tener consecuencias negativas, nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando está alerta y en activo, el aluche es invisible para la mayoría de los humanos, excepto para los niños menores de 3 años, algunos adultos sensibles o cuando él decide hacerse visible. Quienes los han visto dicen que usan sombrero y alpargatas. También hay quien asegura que algunos gémenes les hacen un perrito para que les ayude a cuidar la milpa. Tienen apariencia de niño, aunque algunos tienen un gesto poco amigable. Quizá porque los gémenes que los hicieron consideraron conveniente que el encargado de cuidar la milpa tuviera una expresión hostil. Cuando la vida de una luz declina, se retira al cenote del que se obtuvo el barro con el que fue hecho, y ahí se petrifica. Por eso no es raro ver formas pétreas de aluches en cenotes, cuevas y grutas.
Los aluches miden entre 30 y 50 centímetros y tienen fracciones infantiles. Por eso los niños que los ven se ríen con ellos. A los aluches, como a todos los duendes, les gusta mucho jugar con los niños pequeños. Los menores de 3 años son sus predilectos. En la región maya, cuando un niño dice que ve un nene o que está jugando con otros pequeños que nadie ve, la gente sabe que se trata de un aluche. Casi siempre el juego es inocente, pero a veces le apetece llevarse a los niños. Se ha sabido que algunos raptan a los menores para exigir atención para sí mismos. Cuando se sospecha que un niño anda en compañía de aluches, hay que tener cuidado. Si un niño o niña desaparece, se tiene que buscar la ayuda de un jemen para que lleve a cabo una ceremonia en el lugar donde se vio al menor por última vez y solicite a los aluches que lo devuelvan. Esto no ocurrirá fácilmente. Una vez que se llevan a un niño, cuesta mucho trabajo que lo regresen. Los padres que han pasado por esa angustia y han logrado que los aluches devuelvan a su hijo, afirman que han regresado a casa muy limpios y peinados, y a veces con regalos para su familia. Los aluches se ríen a carcajadas, pero cuando se asustan arman tremendo jaleo y emiten ruidos extraños, una mezcla de gritos de mono, gruñidos de jaguar y graznidos de ave. Les encantan las fogatas. Después de jugar en el agua de los cenotes, se enfrían mucho y se acercan a las fogatas para calentarse. A manera de obsequio, algunas personas prenden hogueras y se alejan. Al rato puede oírselas cantando y jugando alrededor del fuego. Además, como fueron horneados, pueden tocar el fuego y no se dañan. Una de sus travesuras favoritas es tirar piedras. Son tan capaces de tirar guijarros en forma de cascada como de lanzar piedras grandes con la fuerza de una bala de cañón. Les gusta molestar con el ruido de sus pisadas. Huyen cuando ven que una persona sale a ver quién provoca el sonido, pero regresan dispuestos a armar más alboroto. Mientras son los guardianes de un plantío, no dejan que nadie se acerque, ni siquiera para pasar por ahí. Se valen a diferentes medios. A veces arrojan piedras o hacen unos ruidos extraños. Si esto no funciona, recurren a uno de sus poderes más aborrecidos: convocar a los malos vientos, si la luz lo ordena. El mal viento desciende sobre los intrusos, obligándolos a retirarse y causándoles enfermedades. Existen aires de milpa, aires de casa o aires de piedra, dependiendo del lugar donde la víctima los reciba. El mal aire hace que la víctima se sienta muy mal, con fiebre y dolores en todo el cuerpo. Para sanarlo hay que acudir inmediatamente con un jemen. Historias de aluches. El terreno tenía dueño. Olivero Chan, de la comunidad Mocté, municipio de Tatsiu, en Yucatán, cuenta lo que le pasó junto con otros 3 campesinos. El 12 de febrero de 1996 salieron a buscar un lugar para cultivar su milpa. Pronto lo encontraron tumbado en el monte, quemaron los rastrojos y se pusieron a sembrar. Las plantas de maíz crecieron sanas y dieron elotes de buen tamaño. Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha, descubrieron que alguien se comía las mazorcas y solo dejaba los elotes. Al principio pensaron que algún animal nocturno se les adelantaba, así que construyeron una choza de bajareque para pasar las noches junto a la milpa y descubrir al ladrón. El bajareque se hace con lodo y carrizos. Cuando lo solidifica, al cabo de varios días queda muy compacto y resistente. La primera noche cenaron y se pusieron a conversar. Hablaban fuerte y se reían. De pronto oyeron pisadas alrededor de la choza y enmudecieron. Guardaron silencio durante unos minutos y no se oyó nada. Sin darle importancia, reanudaron la plática y las risas hasta que de pronto alguien lanzó una piedra que atravesó el bajareque como si estuviera hecho de mantequilla y no de barro. Los 4 se callaron pálidos del susto y cuando uno dijo la primera palabra, otra piedra atravesó el bajareque. Alguien más intentó hablar y pasó lo mismo. Demasiado atemorizados para salir de la choza, se durmieron sin decir pío y ya no oyeron ningún ruido ni les lanzaron más piedras. A la mañana siguiente, aún sorprendidos por los agujeros en el bajareque, se fueron a trabajar la milpa y de nuevo encontraron los elotes de las mazorcas que ya estaban listas para cosecharse.
Resolvieron quedarse en la choza y prendieron un fuego frente a la puerta para que nadie se atreviera a entrar. Además estuvieron muy quietos hasta que se durmieron. En la madrugada, Olivero se despertó porque oyó un ruido y vio alrededor de la fogata a unos seres que medían aproximadamente 30 centímetros con forma humana, que atizaban la lumbre arrojándole más leña. Después observó cómo tomaban los carbones encendidos y los colocaban en montoncitos debajo de cada hamaca. Oliveiro quería gritar, pero no podía. Más tarde dijo que se había quedado inválido de la quijada. En realidad estaba paralizado. Antes de irse, los saluces tomaban los zapatos y sombreros de los campesinos y se los llevaron. Al amanecer, todos preguntaban dónde estaban sus cosas. Oliveiro les contó lo que había visto y no le creyeron. Dijeron que había sido él. Sin embargo, no podían explicar los montoncitos de carbones encendidos debajo de las hamacas. Oliveiro no podía ponerlos ahí sin quemarse, hacer ruido o ensuciarse las manos que tenía bien limpias. Decidieron separarse y salir a buscar sus cosas en el sembrado. Después de un rato, uno de ellos encontró un montículo de tierra fresca como a 1 kilómetro de la choza y llamó a los demás. Se pusieron a rascar y encontraron sus cosas enterradas cerca de la superficie. Aunque un poco temorosos, ese día se quedaron a trabajar en la milpa, donde otra vez encontraron puros olotes. Al llegar la noche, Oliveiro y 2 de sus compañeros ya no querían quedarse. Se sentían asustados y sabían que los aluches no estaban contentos con su presencia. Sin embargo, el cuarto jornalero, José, no creía que fueran duendes. Estaba seguro de que se trataba de un bromista y él estaba dispuesto a descubrirlo. Dice Oliveiro que su amigo estuvo neciando hasta que los convenció de quedarse para atrapar al culpable. Después de cenar, José se puso a contar historias con voz muy fuerte. Pronto se les olvidó el temor. Al rato estaban todos en gran jolgorio, cuando una piedra atravesó el bajareque. José brincó hacia la puerta de la choza y gritó a voz en cuello: «Aluches, si son ustedes, los voy a corretear y ya verán». Apenas dijo esto, una lluvia de piedras cayó sobre él y la choza que quedó destruida. Los campesinos salieron corriendo y no pararon hasta llegar a sus casas. Comprendieron que los aluches nunca los dejarían trabajar en esas tierras, porque eran suyas y no les habían pedido permiso. Pasó el tiempo y trataron de olvidar el asunto. Oliveiro, sin embargo, no se quedó tranquilo, y un par de años después regresó al terreno. El monte ya había vuelto a crecer y no quedaba el menor rastro de la choza. Oliveiro recorrió con calma los alrededores y llegó al sitio donde los duendes habían enterrado sus zapatos y sombreros. Caminó unos metros más allá y se encontró un montecito de piedras. El montecito estaba raro, pues por ahí no había alteraciones de terreno, menos con piedras, así que se puso a examinarlo y se dio cuenta de que era un cuyo, un montículo que cubre una ruina maya. Buscando, encontró un hueco por el que pudo entrar y comprobó que se trataba de los restos de una pequeña pirámide en cuyo interior había muchísimos aluches de barro. Oliveiro se sintió sobrecogido y les pidió perdón por haber invadido de esa manera su casa y se fue de ahí. Tiempo después se hizo de un terreno, pero celebró una ceremonia con un jemen para pedir permiso a los aluches. Y hoy, con una sonrisa, cuenta que ha tenido muy buenas cosechas. A Odilon Pool de la comunidad San Agustín en el municipio de Tecax le pasó algo muy parecido, aunque él logró atrapar y amarrar a los aluches, que descansaban convertidos en muñecos de barro. Pero en una ocasión uno de ellos se cayó y se rompió. El campesino, que se sintió muy apenado, dejó a los otros en el suelo y ya no los amarró. Al parecer, al romperse una luz, los demás perdieron sus poderes, pues ya no se movieron de ese lugar y nunca más han vuelto a molestar a Odilon, quien todavía los conserva. El puente de Cancún.
Los constructores de hoteles y vías de comunicación en esta zona no han escapado a las travesuras de los aluches en defensa de su territorio. En la región maya, aunque un lugar parezca inhabitable, es muy probable que haya aluches, como demuestran cuantiosos informes y testimonios sobre lo que pasó al puente que hay sobre la carretera que va de Cancún al aeropuerto. Bajo ese sencillo puente se encuentra la réplica en miniatura pero de una pirámide maya. Para el visitante que no conoce su historia, parece una de las más extravagantes ideas que suele tener los secretarios de turismo del estado. Sin embargo, Delio Mo, de la comunidad Chechen Palmar, uno de los albañiles que trabajaron en la construcción del puente, relata: nosotros lo construimos y el puente se venía abajo. Así pasó 3 veces. Los constructores le hablaban al ingeniero encargado de la obra, muy enojados porque la carretera aeropuerto se quedaba sin un carril y se hacía mucho tráfico. Y ahí venía el Inge a ver el puente. Repelaba y decía que éramos unos mal hechos, pero por más que lo revisaba, él tampoco entendía por qué se caía de un solo lado. Pues si es un puente bien sencillo y el terreno es un plano, ni modo que lo hiciéramos bien de un lado y mal del otro. Cuando lo arreglamos por tercera vez, el Inge estuvo con nosotros todo el tiempo y se fijó que quedara todo bien. Nada más lo hubiera visto hasta le entró a poner los tabiques. Yo me di cuenta de que mientras trabajábamos, un viejito nos miraba muy atento desde el otro lado de la carretera. Cuando terminamos se acercó con el ingeniero, le dijo que se llamaba Inocencio Balam May, que era un gemen y que vivía en la comunidad de Uxul, que está por ahí cercas. Según él, estábamos construyendo el puente en un territorio de aluches sin pedirles permiso, por eso nos los andaban tirando, y nos advirtió que si no teníamos su venía, el puente se iba a seguir cayendo. El Inge, como es de la capital, no le creyó nada y le ordenó que se fuera. Usted sabe lo que hace, dijo Inocencio, mientras se iba caminando. Al fin que yo no pago ni el cemento ni las piedras, ni el trabajo de los muchachos ni nada. La verdad, nosotros ya estábamos hartos de componer el puente, y estoy seguro de que uno de los jefes del ingeniero tampoco estaban contentos. Lo bueno es que mi compadre Alberardo Q nunca se quedaba callado, y ese día enfrentó al ingeniero. El gemen tenía razón, dijo. Por aquí hay muchos aluches y si somos groseros con ellos, van a tirar el puente todas las veces que quieran. El ingeniero se rascó mucho la nuca y luego nos dijo que alcanzáramos a Inocencio Balán y lo trajéramos para pedirle consejo. El gemen nos dijo que debíamos hacer una ceremonia para llamar a los aluches, entregarles una ofrenda y pedirles permiso de construir en sus terrenos. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, la hicimos. Llevamos pozol, balché, tortillas y la esposa del ingeniero preparó pastel de elote. Inocencio quemó copal, tomó mucho balché y estuvo un buen rato hablando en maya con alguien que no veíamos. Después nos dijo que los aluches querían una casa para vivir y que nosotros se la hiciéramos. El Inge se enojó porque sus jefes nunca iban a pagar una casa para unos duendes. Yo miré a mi compadre Q y entre los dos le dijimos que si él ponía el material, nosotros le ayudábamos a construirla sin cobrar. Trabajamos varios fines de semana. Al ingeniero se le ocurrió la idea de hacerla así como pirámide. Se ve aquí Inchapam, como se dice bonita en maya. Y yo creo que a los aluches también les gustó porque el puente ya no volvió a caerse. Francisa solo quería ver la vasija. La península de Yucatán es un paraíso para los exploradores avisados y los ecoturistas neofísitos. La oscuridad, la curiosidad por descubrir ruinas, grutas, cenotes y ríos subterráneos los incita al riesgo de enterarse de que estos lugares para investigar sus paraísos y secretos. Quien desee conocer esos sitios hará bien en solicitar la aprobación de los aluches que pudieran vivir ahí. Si a pesar de pedirles permiso los duendes obstaculizan la entrada,
con sus maneras poco sutiles, como la lluvia de piedras, es necesario ir por un gemen para hacer una ceremonia. Si después de esto los aluches siguen oponiéndose a la entrada de los intrusos, lo más aconsejable es abandonar el lugar, pues seguramente es un recinto sagrado para ellos. Sin embargo, si admiten a los visitantes, es muy importante ser respetuoso y sobre todo no intentar llevarse nada, pues lo que está ahí les pertenece. Quebrantar esta regla provoca su ira. En consecuencia, puede dificultar la salida de las personas que lleva el objeto robado, que sentirá como alguien lo sujeta de los pies y no le permite moverse. Pero otras veces sus reacciones son más fuertes. Cerca de la comunidad Cuchumatán, al sur de Quintana Roo, hay una caverna habitada por aluches. Según informan los lugareños, en 1998, unos turistas italianos que recorrían la zona supieron de ese lugar y quisieron visitarlo. Hugo Tug, oriundo de Cuchumatán, se ofreció a ser un guía antes de internarse en la gruta. Les dijo que debían hacer una ceremonia para que los aluches les permitieran entrar. Los italianos accedieron y entre todas las llevaron a cabo. Hugo explica que dentro de la caverna pueden verse sitios que él define como las viviendas de los aluches. En ellas hay objetos de uso común, pequeños platos y vasijas de barro, que no ocultan su antigüedad. Uno de los turistas, de nombre Francesa, tomó una vasija y Hugo le ordenó que la dejara en su lugar porque todo era propiedad de los aluches y no podía llevárselo. Quería ver la fuerza de la caverna a la luz del día y luego la regresaría a su lugar. Hugo se molestó y le dijo que si intentaba sacar la vasija sería bajo su propio riesgo. Acto seguido, suspendió la visita y comenzó a dirigirse a los italianos hasta la salida. Cuando faltaban unos cuantos pasos para que Francesa saliera de la caverna, empezó a soplar viento muy fuerte que no le permitía avanzar, ni tampoco a los que venían detrás de ella. La joven, empecinada en salir con la vasija, intentó dar un paso adelante, pero el viento cobró mayor fuerza y no solo le impidió caminar, sino también respirar. Hugo le gritó desde la entrada, por eso que eso era culpa suya y que lo único que podía hacer era regresar y dejar la vasija exactamente en el sitio donde la había tomado. Francesa regresó a toda velocidad, perseguida por el viento, y dejó la vasija en su lugar. En cuanto lo hizo, el viento cesó. Al final, los italianos salieron de la caverna pálidos y asustados. Hugo estaba muy enfadado porque los aluches eran amigos y ahora estarían enojados con él. Por nada del mundo aceptó llevar a los turistas de vuelta a la gruta, y tampoco aceptó que le pagaran sus servicios. La gente de Cuchumatán dice que esa fue la última vez que un Chul extranjeros visitaron la cueva. Los aluches de Muxipip raptan a Nicté. En la comunidad San Juan Cop, municipio de Mixub, en Yucatán, los aluches causaban muchos problemas. Casi todas las noches entraban a una casa distinta a robar comida y bebidas alcohólicas. Quien se atrevía a caminar solo por el monte era seguro que no regresaría, pues los aluches le echaban muy mal aire y hacían que se perdiera. La gente sabía que vivían en el fondo de una hondada cubierta de ramones donde no entraba la luz del sol. Quienes los habían visto decían que solo eran 3, pero a pesar de ser tan pocos causaban muchos males. Alejandra Zul recuerda que en ese tiempo su hija Nicté tenía 4 años y le gustaba mucho salir a jugar debajo de un laurel de la India, cerca de su casa. Un día la vio muy contenta jugando a la comidita, pero cuando la llamó para que fuera a comer, Nicté se negó a obedecerla. Alejandra fue por ella, la cargó y la niña hizo un berrinche. A la madre la extrañó mucho, pues Nicté no era berrinchuda.
Una hora después empezó a darle calentura. En la madrugada, Nicté no reaccionaba y sus padres salieron corriendo para llevarla con el Gemen. El sacerdote la revisó y llevó a cabo una serie de rituales con hierbas que duraron varias horas. Todo el tiempo Alejandra estuvo sentada a su lado llorando. Al final, Nicté despertó y su madre se puso feliz en cuando la familia regresó a casa. El Gemen fue a la hondonada de los aluches para hablar con ellos, porque ya estaban causando un serio daño a la comunidad. Ellos no tuvieron empacho en confesar que les gustaba mucho jugar con Nicté y que querían llevársela a su casa. El Gemen les habló del amor de Alejandra por su hija y de cuánto le dolería perderla por los aluches. Se hacían los sordos. Después de mucho tiempo de hablar, el Gemen logró hacer razonar a dos de ellos, pero el otro se resistía. El sacerdote esperó pacientemente, mientras tanto el duende, enfurruñado, ni siquiera lo miraba. Al cabo de un rato los tres aluches se pusieron a conversar. El que estaba enojado dijo que aceptaría no causar más molestias y llevarse a Nicté, con la condición de que todos los martes y viernes a las 11 en punto de la noche, la gente de San Juan Cop les pusiera una ofrenda de comida y bebida en la entrada del pueblo, puesto que ese lugar era una casa y la gente lo había invadido todo. Decidiendo esto, desapareció y Gemen comunicó a los habitantes el deseo de los aluches. Desde entonces, cada martes y viernes les llevan pozol, tortillas y zacá. Y los duendes no han vuelto a molestar a la comunidad. Nadie entra a la hondonada, donde las noches de la luna llena se les oye un jaguar. El sembradío de melones. Bruno Campos se dedica a la construcción. Aunque oriundo del Distrito Federal, vive en Mérida, Yucatán. Desde hace 10 años, en medio de 2001, tenía que viajar a Celle casi todos los días, pues estaba construyendo una cisterna allá. Aquel miércoles, un calor de 35 grados a la sombra hacía que todo el mundo sudara la gota gorda. Bruno transitaba por un camino rural en su estaquintas blanca, cuando posó al lado de un huerto de melones que se le antojaron de solo pensar en lo fresco y sabroso que les sabían. El huerto se extendía a lo largo de varios kilómetros y estaba cercado de alambre de púas. En eso, Bruno llegó a un sitio donde la alambrada estaba zafada del poste y permitía el paso. Sin pensarlo dos veces, es zafada del poste y permitió el paso sin pensarlo dos veces. Estacionó su camioncito y se internó en la huerta. Apenas lo hizo, le pareció que decenas de melones maduros le guiñaban el ojo, pidiéndole que se los llevaran con él. Bruno tomó los 3 más cercanos. Eran tan grandes que no podía cargar más. Se dio la vuelta para irse, calculando que la estaquitas estaba unos pasos atrás de él, pero en lugar de esos vio la carretera vacía y la alambrada en perfecto estado. Lo primero que pensó fue que alguien había robado su coche, así que se puso a buscar desesperado el agujero de la cerca por donde había entrado. Después de unos minutos de moverse como mayate asustado, sin encontrar la salida, se topó con un campesino.